vamos a hablar de un tema que se pregunta a todo el mundo, o mucha gente por lo menos. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Gran trabajo de Freud frente a dos preguntas de Albert Einstein. ¿Por qué la guerra? Y a mí lo que me llamó la atención es cómo Einstein, desde fuera del psicoanálisis, que es un genio, subraya el salvaje entusiasmo. Salvaje entusiasmo. Y acá lo vamos a conversar con nuestro primer invitado del ciclo 23 que inauguramos hoy y reiniciamos hoy, Actualidad y Psicoanálisis. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pero bueno, es un tema que de alguna manera nos atraviesa a todos, Sí. en el sentido también de que no podemos negar de que pareciera que estamos en los albores o quizás ya estamos situados en el medio de una tercera guerra mundial. Y nosotros que pertenecemos a una generación que creímos que las guerras concluyeron en la Segunda Guerra Mundial y gran parte de nuestra población emigró de Europa para salvarse en las Américas, todavía quizás estamos un poco lejos, están mucho más asustados los países europeos de lo que pueda estallar, pero realmente todavía no tenemos respuestas suficientes para neutralizar la destructividad humana. Quizás el enfoque nuestro y el de Freud sea de dónde emana tanta destructividad humana, porque bueno, habrá factores económicos, diferencias sociales catastróficas, 1.000 millones de analfabetos de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, 2.000 millones que viven con $1 por día, contrastes tremendos, pero nuestra respuesta tiene que ser desde nuestro métier, el psicoanálisis, desde la psicología científica y los descubrimientos de Freud y un poco más allá. Quizás. Y un poco más allá. Porque, por ejemplo, cuando Freud le contesta a Einstein, ¿por qué la guerra? La primera pregunta. Segundo, ¿por qué ese salvaje entusiasmo que produce la guerra? Y toda la gente esa se la come, la segunda pregunta. Freud también. Hay una respuesta tibia de Freud al lado de lo que era Freud. Tibia, uno no puede decir que porque era grande, bueno, le habían pasado muchas cosas, la muerte de la hija, le habían pasado muchas cosas. Y cuando él termina diciendo, y es la esencia humana, ¿qué querés que te diga? Yo me deprimí, me decepcioné, porque pensé muchas cosas, hay muchas cosas para pensar, pero no lo toman ni las grandes potencias, ni las medianas, ni las chiquitas. Bueno, no la esencia humana que Freud se gente... refiere, yo creo que es a esa destructividad primaria y al masoquismo primario que descubrió el individuo. Claro. Que es primero el odio antes que el amor. Y que hay un placer en esa descarga y en la destrucción del otro. Bueno, tiene que haber un desarrollo para que uno logre amar y vincularse con el otro. Pero hay que ver por qué viene el odio primario. Hemos investigado más lo filogenético, etcétera, lo heredado. Freud también en las series complementarias lo investigó. Son fantásticas las series complementarias. Incluye todo, hasta lo filogenético, hasta el ADN, ARN, no sé, era un vidente, un gran investigador. Estamos muy determinados por las series filogenéticas o por nuestra historia
o por la historia de la especie. Freud dice que la especie muere en la lucha contra la naturaleza, pero que el individuo muere por sus conflictos internos. Y esto es central porque también nos dice que no está en el propósito de la creación que el hombre sea feliz. Es mucho más fácil padecer las pérdidas, el sufrimiento, los traumatismos, las empresas imposibles, y que de todo eso emana un odio que se dirige hacia el individuo o hacia la cultura. Un odio flotante que busca un objeto, y también un objeto de idealización, y ser un fanático para con un ser carismático que prometa lo imposible. Un líder. Un líder imposible. Claro. Y estamos en psicología de las masas. Claro, sí, veo que te deslizás hacia psicología de las masas. Es un tema que siempre te gustó. Siempre. Siempre te interesó. Yo tomo otro camino. Con un camino más vivencial. Cuando investigué por qué la violencia, me sumé a William Reich, que hablaba de los orgones, etc. Pero aparte de hablar de eso, habló de que no existe la pulsión de muerte. Lo que existe es la pulsión de vida insatisfecha, decepcionada, lamentada. Y creo que el amor mueve al mundo y la decepción crea la grieta, porque aparecen los resentimientos. Cuando no son trabajados psicoanalíticamente, la gente va tragando vinagre. Bueno, es lo que te decía, el odio primario que emana de tantas decepciones. De tantas decepciones. Se dirige contra uno mismo y tenemos las enfermedades psicosomáticas. Se dirige hacia el afuera y tenemos el deseo de destruir al otro, al diferente. Pero acá voy a recurrir a Arnaldo, a mi padre, sí. Y que había tomado la frase de Heródoto, que decía: en la paz los hijos entierran a sus padres, en la guerra son los padres que entierran a sus hijos. Y en ese sentido investigó cómo la guerra destruye a la generación joven. Y los generales imperturbables. Bueno, siguiendo esa concepción de tu padre, actualizándola, realmente a nivel inconsciente es inconsciente, no es subconsciente o más o menos, no. Inconsciente es inconsciente. ¿Hasta dónde la envidia de los padres por los hijos, la competencia a muerte con los hijos, no de todo, pero de gran parte de la población, no genera inconscientemente la guerra para poder mandar a matar a sus hijos? Yo sé que esto va a ser muy controvertido, muy terrible, van a hablar de la política, de la economía, pero más allá de esto, como decía el papá Arnaldo, el filicidio es primero, decía, y el parricidio es posterior. Si Urano primero mata a los 8 hijos, se los come, y es primero el padre de Edipo quien trata de matarlos. Claro, ¿no? Exactamente. Y uno lo ve a Putin conduciendo la guerra en parte, y 300.000 muertos en la guerra de los rusos. No sé si hay 100 o 200.000 ucranianos, 500.000 de muertos de jóvenes entre 20 y 25, 30 años. Es una catástrofe. Y el mundo pareciera impetérrito. No pasa nada. No llega a nosotros. Hay una guerra acá como telón de fondo de nuestras vidas cotidianas. Y es como se naturaliza el telón de fondo, el ruido de la guerra. Como está lejos Ucrania, es como el 50% de la población argentina que está por debajo de los niveles de pobreza. Bueno, en la ciudad no lo vemos, pero te acercás al Chaco, a Santiago del Estero, y está presente una pobreza y una destructividad de nuestra cultura tremenda. En la ciudad también.
Y en la ciudad también. la Sí. ciudad también. Sí. Eh, ¿Evolucionará la cultura o esto se repetirá eternamente? ¿Vamos hacia la bomba atómica y la destrucción del mundo? Hubo una guerra disimulada en el 91 contra Irak de Estados Unidos. Yo la vi por televisión. Ni una gota de sangre. Era todo por misiles, aviones. En el 91, creo enero, febrero del 91, pasó. No floreció. No se transformó en una tercera guerra, tampoco duró un año más lo que estaba durando. Ahora, nadie puede enfrentar a un loco. Vos fijate que en las familias pasa exactamente lo mismo. El loco, como todos le tienen miedo, dirige los destinos de la familia. El loco, el psicótico, ese es el que dirige. Bueno, hay culturas que parecen tener rasgos psicóticos. La relación con las mujeres en el Irán pareciera ser, ¿cómo lo llamamos? Esta misoginia, este deseo de destruir, de que las mujeres no se eduquen o que estén totalmente sometidas o que cada hombre tenga cuatro. Cosa es la circuncisión de los labios menores. Y además de la que circuncisión de que los labios además es una locura, es una carnicería canibalística, es lo arcaico. ¿Y a qué va dirigido? Qué bueno el ejemplo que trajiste. ¿A qué va dirigido? Que la mujer no tenga orgasmo, que no goce, no tenga placer, que no que goce. esté sometida. Quiere decir que aunque parezcamos nosotros dinosaurios, el tema de la sexualidad, de la represión sexual, sigue vigente, disfrazado de cualquier cosa. Debajo del ritual de la circuncisión judía está la amenaza de Dios de a Abraham, castración. la imposición de que mate a su hijo Isaac. Después pone un carnero y después pone la circuncisión. Pero el deseo inicial es que no ame y no obedezca a nadie más que a Dios. Esa sumisión absoluta y que no sea capaz de amar. Le impone a Abraham que no ame a su hijo. No sabía. No, solo es se puede esto? amar y ser amado por Dios. Así. El amor ha sido un desarrollo cultural. Bueno, las creencias religiosas están basadas en el edificio. ¿Dónde están los cimientos? En la represión psicosexual. En la represión psicosexual y en el sometimiento a la imagen de un padre protector. Idealizado. Idealizado totalmente. Idealizado totalmente, donde el hijo se somete y cree, y para poder creer y que Dios esté con él, esto es bastante transgresor, porque yo realmente respeto todas las creencias religiosas. Hay gente que es muy buena, muy creativa en cada religión, pero ¿en qué está basada la religión? Es un ¿En qué pensamiento está basada primitivo. la guerra? Pensamiento primitivo. Y date cuenta que el amor es un desarrollo para muchos de Occidente. Es un desarrollo de la literatura. Shakespeare es el que crea el amor pasional. Antes es el enamoramiento o la fusión, pero no es el amor al otro. Esto ha sido un desarrollo de la cultura de los últimos 200 años. Es maravillosa. Poder amar a otro es tan difícil que yo creo que también por eso está la guerra. Es una imposibilidad de amar a otro. Es muy difícil A un otro diferente. amar a otro diferente. Sí. Diferente a uno mismo. Es muy difícil. Todo el mundo dice, yo me casé enamorada, yo esto, y después, ¿qué te pasó? Vino la neurosis. Porque la neurosis no explota a los 20 años, por ahí explota a los 30, 35 y ahora 40. Hay un poema de Borges que se llama No sos los otros. Habla de sí mismo, ¿no? Y señala como uno no es el otro. Y la envidia que produce, no poder ser el otro, el deseo de ser un otro y la dificultad de aceptar la diferencia. ¿Será reconciliable la cultura judeo-cristiana con el Islam?
¿Cuántos siglos pasarán? Y con los luteranos, Con los luteranos, con los budistas. los budistas no tienen una sumisión o Tiene un pensamiento más filosófico, ¿no? y sí, no aspiran a una satisfacción de poder Pero vos fíjate que y de gloria y riqueza. estas religiones te prometen un más allá, otra vida. No hay muerte. No hay muerte. Niegan, hay una renegación de la muerte. Y eso lo compra mucha gente. Y bueno, eso es lo que hizo Porque el todo el mundo catolicismo. le tenemos miedo a la muerte. Sí, pero esto es Sí, lo que claro, inventó el catolicismo, claro. ¿no? La vida posterior, nos encontramos después. El amor después del amor, como dice Fito Páez. Sí, Ajá. pero es la vida después Nos de la encontramos vida. más en el cielo, nos encontramos arriba. Estoy leyendo un libro sobre la guerra de Lemaitre que se llama Nos encontramos arriba. Pero bueno, es muy ¿Estás interesante leyendo? también ¿Quién es el autor? Lemaitre se llama, Pierre Lemaitre. Y qué raro Es que un estés autor leyendo francés. Nos encontramos arriba. Y porque Podría ser abajo en el infierno, ¿no? No, no, es un relato de los combatientes jóvenes en la Primera Guerra Mundial y que son los propios sargentos que matan a un par para estimular a los demás a que sigan combatiendo. La autodestrucción. Ahora- Esto es un tema importante, la autodestrucción y el suicidio. Se va incrementando en el mundo con el desarrollo. Las sociedades más primarias no tienen tanto suicidio, pero se va incrementando. Pero yo la veo a nuestra sociedad oriental y occidental cada vez más primaria y canibalística, donde los ancestros empiezan a emerger, donde los dinosaurios están vivos. Esto en la Argentina, por ejemplo, la cantidad de femicidios que hay, la cantidad de homicidios que hay. Y yo desde que empecé este programa, Actualidad y Psicoanálisis, hace más de 20 años, yo siempre trataba de hablar con los periodistas y decirle, no lo mató para robarle el celular. Justificó que robó para poder matar, porque el deseo es matar, no robar. Entonces, si no cambiamos el pensamiento y lo hacemos realmente de otra especulación, de otra profundidad, siempre va a haber guerra. Los lamentos, la memoria, la insistencia no sirven para nada. Esto que dijiste Hay que es ir al posible. hueso. Es posible que sea cierto, que siempre va a haber guerra, que sea imposible limitarla. Vos hablaste de los asesinatos y de los homicidios, Sí, son numerosísimos, sí. pero hay 3 veces más suicidios. Hay 3 o 4 veces más suicidios, sin contar las enfermedades psicosomáticas y los accidentes, que homicidios. Pero bueno, esto no se publicita, porque la sociedad es tan autodestructiva que impacta enormemente. Suicidios acá en la Argentina, Suicidios Andrés. acá en la Argentina, la estadística montones. oficial son 7, 8 mil, Montones. debe haber 10.000 suicidios anuales y hay entre 2.700 3.000 homicidios. 3 veces más hay de suicidios. A mí me Y no gustaba hablemos de coordinar- A mí me gustaba nuestra coordinar, práctica. lo coordiné muchas veces en la APA tu padre, porque él era el más actualizado en las estadísticas, los porcentajes, y vos seguís la línea. Trataría. Qué linda línea te dejó tu padre en ese sentido. Yo sé que hay otros temas, pero hay que tomar de los padres Bueno, lo mejor, ¿no? Reconozcamos que tenemos un privilegio de ser psicoanalistas, Es un privilegio. de tener un intento de comprensión del humano, de participar con tanta gente, de poder ayudar a los demás. Pero vos no viste que están un poco soft, un poco livianos los psicoanalistas. El inconsciente es fuerte, no podés acariciarlo porque se encrespa, Estoy totalmente se de acuerdo. enoja.
pero hay que agarrarlo. hemos porque logrado si en no- nuestro país una gran difusión, con un cierto grado de dilución. Y este es parte del Pero peligro. está disminuyendo la calidad, me Por eso, parece. difusión Me con parece. mucha dilución. Porque con esta edad que tenemos ya no llegan todos los pacientes con 30, 40 años de análisis. Y siempre Muchos. encontrás el Bueno. detalle, pero que es fundamental. Pero la vida es una reelaboración permanente de la historia personal. Pero hay que ir y al de lo que te punto. sucede. Hay que ir al punto. La historia infantil es el punto. La historia infantil, el punto d'emblée, el punto catástrofe, como quieras Las llamarlo. catástrofes familiares, las de tus padres, la forma en que heredás parte de sus duelos, sus angustias, las identificaciones con ellos. Mira cuántos temas tenemos. Y la Pero si no vas al punto, por ejemplo, en una violación, que es muy común ahora la violación, no sé qué pasa, que hay tantos abusos y violaciones. Si vos no analizás la culpa de la violada o el violado por el goce que experimentó, no lo sacás. Y los psicoanalistas se meten con el victimario, con el abusador, con el tipo, con el tío, el abuelo, pero no se meten quizás con la la nuestra sea una culpa. sociedad de la culpa, ¿no? Por el judeocristianismo. Pero Y cada, no cada la cosa que culpa te del sucede goce del chico puede ser que sea el porque goce, sintió, claro. pero también porque, digamos, todo lo que nos acontece se transforma en un ¿Ves que a vos autorreproche. también te cuesta aceptar que los chicos pueden tener goce? A mí también me Te cuesta cuesta aceptar. aceptar. Sí, Sí. sí. te Pero cuesta. sí siento Sí. que ¿Te imaginas si a vos te cuesta imaginarte en general cómo llevar en un tratamiento a través de la transferencia, cómo poder hablar que la sexualidad infantil es diferente a la sexualidad adulta para poder ser cómo aceptado? Gracias, Andrés. Inauguramos con todo. con todo, Actualidad y un tema psicoanálisis, reiniciamos, retomamos, el conflicto repetimos. cultural, ¿no? La cultura, el malestar, y Él la es un destructividad hombre humana. culto y le apasiona el malestar en la cultura y psicología de las masas. Y a mí me apasiona el complejo de Edipo, tragedia edípica, los ancestros, la filogenia. Y si uno solo cura la neurosis de transferencia, lo dejas al paciente con los cables pelados, porque lo dejas con su neurosis actual, que es la básica, la que vos hablabas del masoquismo, la autodestrucción, etcétera. Muchas La gracias. voz muy interesante, fue una buena charla. Muy linda charla, espero que la hayan disfrutado. Y la audiencia es una maravilla, me han seguido todas las vacaciones en las repeticiones y colaborando, estimulando lo bien que hacen y lo bien que me hacen. Nos vemos. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos.
hablamos con Andrés ha sido muy interesante, por lo menos para mí, espero que para todos ustedes, o para la mayoría, ha dejado consecuencias importantes. Por ejemplo, hay un grupo de gente joven, en general gente, no un grupo, ampliado, que no cree en el amor, no cree en la pareja, no cree en formar una familia, no cree en la familia, no hay ímpetus para el estudio, el descubrimiento, la curiosidad epistemológica. No hay. Hay dos cosas. Una necesidad de inmediatez, necesidad. Si hablo de necesidad, estoy cerca de la pulsión, estoy hablando de algo primario. La inmediatez, la perentoriedad por conseguir algo, también es parte de ser joven, pero esa compulsión exagerada es parte de la sociedad actual, no solo argentina, sino a nivel mundial. Y el otro tema es tener plata, es decir, que la plata se ha transformado en un símbolo fundamental. Van a buscar plata. Por ejemplo, los profesionales jóvenes, nosotros antes trabajábamos en los hospitales sin cobrar. Y hay gente que dice ahora no, si no cobro no trabajo. Cosa que me parece una evolución. Pero realmente también hay una necesidad de aprendizaje. Y en el hospital, en las instituciones, se aprende muchísimo. Quiere decir que estamos, como alguna vez le comenté, en una involución. Para mí no es una evolución como mucha gente piensa, hay una involución para mí del ser humano. Si estamos con Freud decimos es la esencia del ser humano. ¿Por qué la guerra? La guerra es un bestialismo. Nos vemos.